En este tercer vídeo vamos a ver las propiedades de los párrafos. En el segundo estuvimos viendo las propiedades de las letras, de los caracteres y cómo poder cambiarlos. En este va a ser un vídeo muy sencillo donde vamos a aprender a justificar un párrafo. Para eso hemos puesto 4 párrafos distintos en nuestro documento de ejemplo y vamos a ver cómo se puede justificar a la izquierda, centrado a la derecha o a ambos lados, ¿no? Cuando hablamos de justificar a la izquierda estamos diciendo que se mantiene un margen por el lado izquierdo, así que este párrafo de aquí lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Estamos dejando el margen izquierdo totalmente fijo. Sin embargo, en el margen derecho vemos que no todas las frases terminan exactamente en el mismo punto. Si queremos centrar un párrafo, vamos a hacerlo con el segundo, lo que tenemos que hacer simplemente es pulsar esta opción de aquí que nos permite el centrado del párrafo. Es muy útil si quieres poner títulos, porque suelen centrarse en el documento. También vamos a poder justificar a la derecha. Y por último, vamos a justificar a ambos lados. Si te fijas, en la mayor parte de los libros, el justificado es este último que hemos elegido. Tener, bueno, pues los márgenes bien distribuidos a un lado y a otro.